Era de extrema preocupación la situación que se está produciendo con el consumo problemático de drogas. Comentábamos el dato judicial que el año pasado una persona por mes solicitaba la posibilidad de que interviniera la justicia para situaciones extremas de adicción fueran derivadas judicialmente a centros de internación, entre ellos la clínica Filín Pinel. Hoy esas situaciones se dan diariamente, de 1 a 3 personas diariamente pide esa posibilidad, por lo cual uno piensa que el sistema, no sé si está desbordado, pero sí saturado. Para hablar de este tema vamos a tomar contacto con la médica psiquiatra Paola de Siervi Quiroz, que es directora de la clínica Filín Pinel. Doctora, un gusto, ¿cómo le va? Guillermo Jeremías la saluda, ¿cómo anda usted? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Vos sabés que te escucho muy entrecortado, perdón. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el retorno para que usted nos escuche bien en las consultas. Si mejoró, si nos escucha mejor. Sí, ahí te escucho mejor. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, nos comentamos en el comienzo esta cuestión que judicialmente se está dando una dinámica de reclamo de judicialización de situaciones conflictivas de adictos a drogas prohibidas que piden intervención judicial y que son derivadas o a organismos públicos o privados. En el caso de los privados, aquí entiendo que ustedes están receptando este tipo de situaciones. ¿Hay un aumento de los casos, doctora? ¿Ustedes lo están percibiendo? Sí, Guillermo, la realidad es que, digamos, en los últimos años viene aumentando, te diría exponencialmente, la cantidad de personas con consumo problemático de sustancias, con adicciones, dependencia, cuadros de dependencia a las drogas ilegales. El tema de la judicialización es bastante particular porque nosotros tratamos de explicarle mucho a los familiares que existe la posibilidad de una internación involuntaria, pero lo que no hay en este momento posibilidad, digamos, es mantener la judicialización después del alta. Muchas veces nos encontramos con qué es eso lo que la familia pretende, ¿no? Judicializar al paciente que ingresa a la internación, desintoxicarse y después continuar, como que el juez obligue a la persona a continuar un tratamiento, y eso no está contemplado en la ley de salud mental. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en Córdoba, por lo menos, es una acordada que no es específicamente para casos de adicciones, sino es para pacientes que están en situación de riesgo o de peligro inminente para sí o para terceros, pero una vez que ese peligro cede, en el caso de una persona intoxicada, cuando ya está desintoxicada y se brinda el alta, se desarticula la internación, la judicialización, digamos. Está bien. Para precisar técnicamente, ¿cuál es la diferencia entre estar rehabilitado y estar desintoxicado? La desintoxicación es solamente la primera etapa, digamos. Desintoxicación es cuerpo limpio de sustancias, digamos, ¿no? Entonces es un proceso relativamente rápido, dependiendo de la sintomatología que acompañe a la intoxicación, ¿no? Porque hay pacientes que por el cuadro de intoxicación hacen un episodio psicótico y eso a veces demora más en ceder, pero en general la desintoxicación de un paciente, es decir, la eliminación del cuerpo de la sustancia ilegal, puede demorar hasta 15 días. Después de eso el paciente ya está desintoxicado, ya está recupera su potestad, digamos, de tomar decisiones. Entonces ahí es donde se nos complica, porque hay pacientes que no quieren o que no están en etapas todavía de querer recuperarse del consumo.
Sí, ¿Y qué se hace, doctora, frente a eso? Porque si no está judicializado, si no quiere recuperarse el consumo, pero tiene la adicción en pleno, vuelve a su familia y es volver a empezar. Y sí, es que justamente esa es la dificultad con la que nos encontramos. Nosotros como equipo tratante podemos intentar convencer al paciente, mostrarle los beneficios de la rehabilitación, pero no somos magos, digamos, ¿no? Nosotros podemos explicarle de la mejor forma cuál es el camino más sano a recorrer, pero la voluntad de la persona es lo principal para poder lograr un cambio, ¿no? Entonces, muchas veces son pacientes que van y vienen, que reingresan a la institución o que prueban en otra institución. Son pacientes que utilizan mucho el sistema de salud, por esto que te digo, porque es muy frecuente la recaída hasta que el paciente o toma conciencia o tiene algo de qué aferrarse para recuperarse del consumo, ¿no? Doctora, ¿cuántas personas se está derivando el Poder Judicial a la clínica? Si usted puede trazar alguna comparación con tiempos atrás, porque nos hablan de una situación cada vez, usted dijo, crece de manera exponencial. ¿Cómo es ese crecimiento? El crecimiento de manera exponencial no es la gente que está judicializada, las personas que están judicializadas no son tanto, por esto que te digo que cuesta bastante la judicialización. Lo que ha crecido de manera exponencial es el tema del consumo. Desde los últimos, por decirte, 10 años atrás, nosotros teníamos internado, por decirte, en la clínica 2 pacientes por mes por consumo de sustancias. Y hoy a veces tenemos 6, 7, es muchísimo más. Y la población, digamos, de pacientes con consumo problemático de sustancias ahora que en años anteriores. Entonces, que también esta es una institución privada, sí. En la cual nosotros captamos solamente una parte, ¿no? Creo que en las instituciones públicas en donde hay la mayor cantidad de casos. La gente que va a internarse a la clínica que usted dirige es por propia voluntad, porque los padres, los familiares, los amigos lo deciden. La mayoría de las veces es por propia voluntad, digamos. Y ahí ya, digamos, habiendo voluntad del paciente y una internación de manera voluntaria, valga la redundancia, ya no se activa ningún proceso judicial. Entonces, en nuestro caso en particular, la mayoría de los pacientes que vienen a internarse es porque ya están haciendo un tratamiento, tuvieron una recaída, su médico les recomienda la internación para desintoxicarse y para comenzar a contar desde cero nuevamente. Entonces nosotros tenemos mucho más casuística de internación voluntaria. Doctora, mis compañeros le van a trasladar preguntas. ¿Mayra? Sí. ¿O Alejo? Sí, doctora, buen día. Justamente esta idea que tiene el gobierno de llevar adelante un centro de internación diario que es cuestionado por algunas madres justamente justamente que tienen sus hijos sumidos en la adicción a las drogas. ¿Podría ser una alternativa viable justamente? ¿Se podría comparar quizás o equiparar el trabajo de cosas de hacerlo de manera conjunta con las clínicas de intervención diarias, digamos? Sí, a ver, cuanto el paciente que consume sustancias, digamos, cuanto más contención tenga, más lo ayuda, digamos, a evitar recaídas, ¿no? Un centro en donde el paciente pueda ir y trabajar sus cuestiones personales y tener entrevistas diarias, funcionaría quizás como un factor de protección, ¿no? Ante una situación de que el paciente tiene deseo de consumir, bueno, tener un lugar en donde acceder, en donde sentirse contenido, no juzgado, me parece que sería muy funcional.
Lo que pasa es que, bueno, a veces cuesta, digamos, si no tiene internación, a veces cuesta que las familias se puedan adaptar a esa situación, porque generalmente el paciente primero necesita unos días de internación. Un paciente que esté intoxicado por ahí en un centro de día no funciona correctamente. Primero hay que hacer la desintoxicación, que el paciente acceda a continuar con el tratamiento, y después sí sería beneficioso un centro de día, una comunidad terapéutica. Todos los recursos son bienvenidos, digamos, en el tratamiento. Sí, buenos días, Paola. Teniendo en cuenta todo lo que venías diciendo, que si bien hay que conocer que no es una situación actual, pero lo crítico de hoy, ¿qué está fallando ahí? ¿El sector, digamos, privado, las políticas públicas, el poder judicial, el poder policial también? ¿Dónde está la falla ahí? Mira, yo creo que buscar la falla no en un punto específico no es una solución. La droga se ha vuelto algo muy común en la calle, hay muchísimo acceso, y creo que ahí hay un punto importante, ¿no? En controlar un poco el tema del acceso. Después, lo importante es que todas estas instancias que vos planteás puedan actuar de manera articulada. La comunicación entre las instituciones es súper importante para decir, bueno, yo tengo este paciente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Dónde lo derivo? ¿Cómo continuamos? Los pacientes con esta problemática generalmente requieren de internaciones largas en comunidades terapéuticas, y no hay tanta comunidad terapéutica. Entonces, quizás, no lo digo como una falla, pero sí podría ser un beneficio que lográramos, tanto en la parte pública como en la parte privada, tener más de este tipo de instituciones que contienen al paciente por varios meses y lo preparan justamente para reinsertarse socialmente, porque generalmente son pacientes que no trabajan, que conjuntamente con el consumo delinquen, y bueno, son pacientes que necesitan mucho trabajo interno, digamos, para poder rehabilitarse y reinsertarse socialmente. Sí, doctora Dicer, parece que eso no está siendo comprendido. Dos últimas preguntas le quiero hacer. Estamos hablando con la directora de la clínica Philippe Pinel. Una, ¿usted cree que la ley de salud mental dejó zonas grises que en el caso de los adictos con consumos problemáticos de sustancias no están siendo contemplados? Sí, claro, nosotros los psiquiatras venimos hace tiempo planteando sobre las zonas grises de la ley de salud mental, que dejan sobre todo desamparados por ahí a los pacientes y a la familia, porque el apelar solamente a la voluntad de la recuperación en algunos pacientes no alcanza. No solamente en los pacientes que consumen sustancias, sino en los pacientes con cuadros psicóticos por ahí. Y esto de la ley de salud mental, el principal objetivo, digamos, es la desmanicomialización, ¿no? Cerrar las instituciones de salud mental que prolonguen en el tiempo la internación. Y eso muchas veces, desde la teoría, está buenísimo, pero después en la práctica hay un grupo de pacientes que requieren internaciones a veces de varios meses, o que por más que se intente de todas las formas, no están en condiciones de ser reinsertados, y bueno, esas personas quedan fuera de la ley, digamos. Y lo último, doctora, nos hablan desde el Poder Judicial respecto de una
aceleración del daño que provocan los nuevos consumos por la calidad deteriorada de la droga. Bueno, lo vemos en algunos referentes musicales, no quiero dar nombre para no herir susceptibilidad, hay gente que tiene 80 años, que sabemos todos que consumieron a lo largo de su vida y muchas cosas, pero se ve que eran de calidad porque siguen vitales en los escenarios. Sin embargo, ahora aparentemente, por lo que dicen las madres de la droga, que están autoconvocándose, en un par de años hay un deterioro neuronal, neurológico impresionante. ¿Esto está ocurriendo? ¿Lo detectan ustedes? Sí, esto tiene que ver con dos factores. En primer lugar, el inicio en edades más tempranas del consumo, ¿no? No es lo mismo una persona que empieza a consumir a los 12 años, digamos, que alguien que empieza a consumir a los 25, partiendo desde esa base, ¿no? De que ahora, por esto que te decía yo, de que las drogas están mucho más accesibles. Entonces, lamentablemente vemos consumo en adolescentes cada vez desde edades más tempranas. Por supuesto que ese cerebro es un cerebro que todavía no está absolutamente, conformado completamente, digamos, es un cerebro en formación. Entonces es mucho mayor el daño que genera cualquier tipo de consumo de sustancias. Y el segundo factor importante, como bien ustedes estaban refiriendo, es que cada vez las drogas son más dañinas para el sistema nervioso. Entonces, juntando los dos factores, digamos, que los chicos empiecen a consumir en edades más tempranas y consuman drogas más nocivas, tenemos realmente un factor que termina generando una discapacidad mental. Termina generando personas que no nacieron con discapacidad, transformándose en pacientes con discapacidad, ¿no? Por el daño producido en su cerebro. Y esto sí lo vemos cada vez con más frecuencia. Es terrible esto que nos cuenta, ¿no? Porque pueden recuperarse de la adicción, pero quedan con la discapacidad de por vida. Exactamente, es terrible porque se pueden recuperar de la adicción, teniendo una familia contenedora, un entorno, un tratamiento, pero una vez que la discapacidad esté instalada, ya no se revierte. Qué bárbaro, realmente. Por eso a mí me da la sensación, y esto corre por mi cuenta, doctora, que no hay desde los responsables en salud pública y en políticas generales, políticas públicas en general, una dimensión acabada de lo que está sucediendo con esto, ¿no? Me da la sensación que no está entrecortado, sí, que no está habiendo una reacción a la altura de la acción que provoca este daño. No, o por lo menos está más lenta de lo que debería, digamos, la acción. Doctora, muchas gracias por este contacto, muy amable. Bueno, Guillermo, gracias por llamarme. Al contrario. Les mando un abrazo a todos. Igualmente, gracias, doctora, muy amable. Hasta luego. La doctora Paola Di Siervi, que es médica psiquiátrica, directora de el Centro de Atención Philippe Pinel, ¿no? Confirmándonos que esto que decíamos judicialmente. Y esto último que acaba de mencionar, la droga que se está consumiendo y la edad de consumo que se inician los chicos hace que el daño neuronal sea irreparable. Chicos de 15, 16, 17 años que pueden recuperarse de la adicción. Ahora nunca más van a recuperar el daño en el cerebro, que lo somete a discapacidades que lo inhabilitan de por vida. ¿Se tiene dimensión de esto?